Bienvenidos a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida a personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Está bien, es bueno ver a todos de vuelta. Y como he explicado antes, normalmente empiezo de esa manera debido a nuestra pausa para el café entre los programas. Pero para los que nos ven por TV, nos gustaría hacerles saber que somos solo un estudio bíblico informal. Nosotros no tenemos ninguna denominación a la que nos adhieramos y ciertamente somos miembros de una iglesia local, sino que simplemente estamos enseñando la palabra de una manera en la que confiamos. Cualquiera puede buscar las Escrituras y aprender a estudiar la Biblia, porque aquí es donde está la clave. No dependas de ese folleto escuela dominical, no dependas de lo que yo diga. No dependas de lo que diga nadie más, sino aprende a buscar las Escrituras y ver lo que realmente dice la palabra de Dios. Y ese es mi único criterio para enseñar. Enseñar a las personas cómo leer y entender su propia Biblia. Y estamos recibiendo una respuesta tan positiva a eso. Y así sentimos que el Señor está bendiciendo ese enfoque. Y nuevamente, siempre nos gusta recordar a nuestra audiencia que todos los programas pasados, desde Génesis hasta donde estamos ahora, en Efesios y continuando hacia Filipenses, están disponibles en una cinta de video de 6 horas, o el mismo contenido en un pequeño libro, los mismos 12 programas, y también disponibles en cinta de casete de audio. Así que si estás interesado en autos, ¿por qué no puedes llamarnos al número 800 o enviarnos una nota y te haremos llegar la información? Nuevamente, siempre me gusta hacerles saber que apreciamos sus cartas. Leemos cada una de ellas. No puedo responder a cada una. Desearía poder hacerlo, pero espero que respondamos a las que tienen preguntas pertinentes. Pero sigue escribiendo porque realmente apreciamos mucho escuchar de ti. Tuvimos el mejor tiempo en un par de seminarios en Pensilvania y Carolina del Norte, y fue un placer conocer a esas personas que solo habíamos conocido por teléfono, pero sea lo que sea, apreciamos mucho a nuestra audiencia de televisión. Está bien, ahora no sentí que había terminado el versículo 4 en Efesios capítulo 6, así que creo que en lugar de continuar con versículo 5, como había contemplado al principio, volveremos al versículo 4 por unos momentos. Y tratando nuevamente la relación entre padres, en particular los padres y los hijos, donde los hijos son la parte más importante de la próxima generación. Por supuesto, porque recuerdo que hace años Iris y yo y un par de nuestros amigos estábamos desayunando mientras estábamos de vacaciones juntos, y uno de nosotros había hecho la afirmación que tenemos que darnos cuenta, y en ese momento nuestros hijos aún eran pequeños, tenían 3 y 4 años, que siempre estamos a solo una generación del paganismo, y todavía me adhiero a eso, que si los padres no enseñan a sus hijos la palabra de Dios, es muy poco probable que sus hijos vuelvan y digan, oye, quiero retomar donde tú fallaste. Continuarán con ese mismo estilo de vida. Y por supuesto lo estamos viendo en toda América, donde nuestras generaciones más jóvenes no tienen absolutamente ningún conocimiento de las Escrituras. Puedes hablar de una experiencia en Damasco y te miran con una expresión en blanco, y puedes hablar de algunas de estas otras cosas que hace una generación todo el mundo sabía de qué hablabas, aunque no eran creyentes, pero al menos sabían que estaba en el libro. Pero eso ya no es el caso, porque nuestra generación más joven, me temo, está tan cerca del paganismo. Ahora, cuando digo paganismo, no me refiero a que estén ahí arrodillándose frente a ídolos y haciendo todo este tipo de locuras, pero simplemente no tienen ningún concepto de las cosas espirituales. Siempre tengo que mirar a las masas, donde sea que estemos. ¿Cuántos de ellos se detienen a pensar en la eternidad? No muchos. Simplemente nunca se les pasa por la cabeza. Bueno, aquí, nuevamente, todo se reduce a cómo están siendo criados estos niños. Están siendo criados, como dice Pablo aquí, en la disciplina y la amonestación del Señor. Mira, esa es la instrucción de las Escrituras que debemos criar a nuestros hijos bajo.
ese conjunto de circunstancias. Ahora, nuevamente, mientras preparaba esto, mi mente no puede evitar volver al capítulo 16 de Hechos. ¿Y quieres recordar eso? Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Filipos, allá en el norte de Grecia, no había ni siquiera muchos judíos para darle a esa comunidad una apariencia de conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que era principalmente pagano. No sabían nada del único Dios verdadero. Y en esa ciudad pagana, Pablo llega con el Evangelio. Y por supuesto, debido a que estaba proclamando el Evangelio, terminó en prisión. Y estaremos viendo eso cuando entremos en el libro de Filipenses. Y recuerdas la flagelación y las golpizas que recibió cuando lo arrojaron a las mazmorras. Y así luego lo retomamos después de que él había sobrevivido al terremoto. Y el carcelero de Filipos está simplemente asombrado de que sus prisioneros todavía estén allí. Y él viene y literalmente se cae a los pies de Pablo y Silas. Supongo que no era Bernabé, Pablo y Silas. Y él dice, Silas, ahora estoy bajando al versículo 30. Lo sacó, es decir, del calabozo, y se cae ante ellos y dice, Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, cada vez que leo este versículo, no puedo evitar compararlo con otro versículo que dice mucho, lo mismo, pero a la vez totalmente diferente. Y eso está de vuelta en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y cada vez que enseño 238 tengo que usar Hechos 16, y cuando usamos Hechos 16 tengo que volver a Hechos 2, 38, porque creo que el punto está bien hecho. Pero en Hechos 2, 38, este es el día de Pentecostés, y Pedro está predicando con todo su corazón, podrías decir, a la nación de Israel, lo cual es tan obvio en el versículo 36, donde termina Pedro. Este sermón, o como quieras llamarlo con las palabras, versículo 36, ahora de Hechos 2, por lo tanto, que toda la casa de Israel. Mira, no menciona a los gentiles. Él está predicando a la nación judía, y entonces dijo, dejadlo. Toda la casa de Israel sabe con certeza que a ese mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego llegamos al versículo 37. Ellos estaban tan completamente convencidos que ahora preguntaban, hombres y hermanos, ¿qué haré? El pronombre, haremos nosotros. Bueno, ¿quién está haciendo la pregunta? La nación. Y siempre hago hincapié en que Dios trata con los judíos en dos niveles, de manera individual y nacional, y siempre ten eso en mente. Bueno, ahora aquí es una pregunta nacional. ¿Qué tenemos que hacer la nación de Israel? Porque acababan de crucificar a su Mesías. Está bien, mira cuál es la respuesta de Pedro. Este es Pedro. Y Pedro dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora ese es Pedro predicando a Israel, y esa fue la respuesta. Pero ahora mira la diferencia en la respuesta de Pablo nuevamente en Hechos capítulo 16, cuando este carcelero gentil de Filipos viene y hace casi la misma pregunta, y sin embargo no es la misma, porque él no dice, ¿qué haremos? Él dice, ¿qué debo hacer? Ahora se convierte en algo personal, ¿ves? Dios no está tratando con los gentiles como lo hizo con la nación de Israel en términos nacionales. Cada gentil está siendo tratado de manera personal, y por eso siempre enfatizamos que la salvación no es solo traer a la gente de manera masiva. La salvación hoy en día es así, una persona a la vez, a medida que el Espíritu Santo convence y abre la comprensión y esa persona cree. Y por eso muchas personas usan ese término, un salvador personal, porque tenemos que ser salvos como individuos. Está bien, así que ahora esta es exactamente la forma en que el carcelero de Filipos, como gentil, un pagano, un incrédulo, así es como lo plantea. Y él dice, Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? No podemos.
Y Pablo no dice arrepiéntanse y sean bautizados. Pablo dice que creer es creer. Y ese es el tema de Pablo a lo largo de todas sus cartas. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que se arrepiente y es bautizado. No, a todo aquel que cree. La predicación de la cruz es para los que están perdidos, necedad, pero para nosotros los que somos salvos es el poder de Dios para salvación. ¿Y cómo alcanzamos la salvación? Creyendo, arrepintiéndose, creyendo. Todo el camino está bien. Así que ahora eso es un desvío, pero quiero volver y ver la familia de este carcelero de Filipos. También estuvo involucrada. No era solo un asunto de un solo hombre. Y así lo retomamos ahora entonces en el versículo 31. Y Pablo y Silas, sin duda Pablo fue el orador, y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, estas próximas 3 palabras sorprenden a mucha gente. Y tu casa, bueno, eso significa que cuando un padre es salvo, sus hijos se salvan automáticamente. Bueno, por supuesto que no. Pero ¿qué se implica que si tienes padres creyentes, tienes un hogar cristiano, influencia cristiana? La crianza cristiana, como dice Pablo en Efesios, la instrucción y la admonición del Señor, ¿cuáles son las posibilidades de que esos niños se conviertan en creyentes en comparación con los niños en un hogar no creyente? Bueno, es mucho mayor. No voy a decir 100% mayor, porque incluso en hogares cristianos hay hijos rebeldes, pero en términos de porcentaje, cuando tienes un hogar cristiano, un padre cristiano, una madre cristiana, sus hijos son más propensos a continuar con su hogar, a transmitirlo a sus hijos, que cuando tienes una familia sin preocupación por las cosas espirituales. Está bien, así que ahora pasemos al versículo 32 de Hechos 16. Y así le hablaron la palabra del Señor, pero no se detuvieron con el carcelero, a quien más incluyeron, y todos los que estaban en su casa. El carcelero habló a su familia, la familia del carcelero, pero ciertamente su esposa y algunos hijos, ¿ves? Y así les habló a todos los que estaban en su casa, y toda la familia debió haberse convertido en creyentes esa misma noche. Ahora, he hablado con misioneros que han visto que lo mismo sucede en áreas groseramente incivilizadas. Cuando un esposo o un padre se convierte en creyente, toda la familia lo seguirá. Y no es solo como un grupo de patitos siguiendo a la madre, sino que es una verdadera experiencia de salvación que une a esa familia en las buenas y en las malas. Y creo que eso es lo que ha sucedido aquí. Y así le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Su salvación, por supuesto, fue, imagino, evidente. Y así los llevó esa misma hora de la noche, les lavó las heridas, es decir, las de Pablo y Silas. Él fue bautizado, él y todos los de su familia. En otras palabras, de nuevo, el énfasis es que toda la familia se convirtió en creyente. Y luego el versículo 34, y cuando los llevó a su casa, les puso comida delante y se regocijó creyendo en Dios. ¿Cuántos estaban con él? Toda su casa, toda su familia. Y así de nuevo el Padre fue fundamental para que toda la familia conociera al Señor. Está bien, ahora volvamos a Efesios y sigamos con eso. Como Pablo también está usando ese mismo conjunto de circunstancias que si el Padre, quien no solo es piadoso en el trato con su esposa allá en el capítulo 5, sino que también será fundamental en la crianza de sus hijos, en el temor y la admonición del Señor. Eso es simplemente sentido común. De hecho, no dije eso en algunos programas anteriores. El cristianismo es tan práctico. No es un sueño irreal. No es como lo expresó una señora en Minnesota, habla y agarra, sino que es simplemente práctico. Y que si tenemos un hogar cristiano práctico y funcional, es más probable. No voy a decir que es una garantía, pero es más probable que veamos niños cristianos que a su vez
saldrán y comenzarán un hogar cristiano y eso es lo único que lo mantiene en marcha. Y tan pronto como hay una ruptura, la siguiente generación queda en la fría. ¿Está bien? Ahora bien, creo que estoy listo para continuar. Volvamos a Efesios 6. Pasemos al versículo 5. Ahora Pablo lo lleva a otro segmento de la sociedad y ese es el lugar de trabajo. Ahora tenemos que reconocer que en la época de Pablo, la esclavitud era parte integral de la economía. Ahora, muchos de nosotros no podemos entender eso. Pero así era y tenemos que verlo bajo esa luz. Pero siempre recuerda cuando Dios sancionó la esclavitud, incluso en la época del Antiguo Testamento, no estaba mirando a los de corazón mezquino. Tratar a las personas esclavizadas como animales era una economía que, de haberse manejado de manera justa, habría funcionado porque, quieres recordar, la gran mayoría de esas personas no tenía educación, no podían construir una profesión a menos que estuvieran fuera del 2 o 3% de la élite, y así las masas eran totalmente incapaces de dirigir un negocio o estar en producción o algo por el estilo. Y entonces, ¿cuál era el área más cómoda? Bueno, trabajar para alguien. Y si tenías un amo esclavista benévolo, él proporcionaría la vivienda, la comida, la ropa y todo lo que estas personas necesitarían. Y oye, la vida era placentera. Pero cuando tenías un amo esclavista, que era el viejo Adán, bajo la inspiración de Satanás, sí, ser esclavo era una vida horrible. Y recuerda, esa era la mayor parte de la raza humana. La gran mayoría de las personas vivían en ese elemento de esclavitud, ¿ves? Está bien, así que ahora Pablo está llevando esto al estilo de vida del amo esclavista creyente, así como del siervo creyente. Mira lo que dice: siervos, o lo que nosotros estaríamos más inclinados a decir, esclavos, sean obedientes. ¿A quiénes son sus amos? Según la carne, en otras palabras, Él es tu jefe, Él es a quien perteneces. Con temor y temblor y con sinceridad en su corazón. Y de nuevo, ¿cuál es la comparación como a Cristo? Ahora, esto está hablando del elemento creyente en la sociedad. Esto no está hablando de aquellos allá afuera con sus látigos y demás. Está bien, versículo 6. Como este siervo, o como hoy diríamos una persona contratada, no se trataba de hacerlo solo por complacer a los ojos, como complace hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón, con buena voluntad. Versículo 7, prestando servicio como al Señor y no a los hombres. Está bien, ahora pasará un tiempo antes de que lo superemos, pero vamos a volver a Filemón. Creo que todos ustedes entienden la historia detrás de la carta a Filemón, quien también era un dueño de esclavos, era un caballero de medios, y uno de sus siervos, uno de sus esclavos, evidentemente le había robado. Huyó de la zona de Colosas, que está allá en el oeste de Turquía, y termina donde está Pablo, probablemente en Roma, porque es una de sus epístolas de prisión. Y de alguna manera Onésimo, este esclavo, cae bajo la influencia de la predicación de Pablo y se convierte en creyente, se convierte en cristiano. Ahora, Pablo también fue fundamental en la salvación del dueño de este hombre, Filemón. Y así Pablo va a reunir a estas dos personas, el esclavo y su amo. Y ese es todo el contexto de esta pequeña carta de una página a Filemón. Y lo que Pablo realmente está diciendo es: sí, tú lo posees, él es tu siervo, pero ustedes están ambos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Oye, eso te pone en igualdad de condiciones, ¿ves? Ahora, él sigue siendo un siervo y Filemón sigue siendo el dueño, pero ya no debe tratar a este hombre como si fuera una propiedad. Pero ahora él es un compañero, creyente, y así este es el propósito de esta pequeña carta de Pablo a Filemón: aceptar
a este esclavo de vuelta en su buena voluntad, no como un esclavo rebelde que ahora sería castigado severamente por lo que había hecho, sino como un compañero creyente. Está bien, y es una hermosa carta. Está bien, veamos. Bajando al verso 5, donde Pablo le escribe a Filemón. Contexto, Pablo está en prisión en Roma. Filemón es probablemente un individuo adinerado que vive por allá en algún lugar al este de la ciudad de Éfeso, en Colosas. Y él dice, al oír de tu amor y fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ahora, ¿a quién incluye eso? Incluso a Onésimo. ¿Ves? Porque ahora es un creyente. Y él está contado entre los santos. Está bien, verso 6, para que la comunicación de tu fe sea efectiva al reconocer cada cosa buena que hay en ti en Cristo Jesús, porque tenemos gran gozo y consolación en ti. Mira, ahí está de nuevo. Incluso este dueño de esclavos, este hombre Filemón, allá en Asia Menor, en el área de Colosas, está ejerciendo el tema que teníamos en la pizarra, buscando el mayor bien de los demás, incluso de sus sirvientes. Ahora, eso requirió algo, no. Está bien. Verso 8. Por lo tanto, Pablo escribe, aunque podría ser muy audaz en Cristo para exigirte lo que es conveniente, sin embargo, por amor, más bien te ruego, siendo yo Pablo el agente y ahora también prisionero de Cristo, te ruego por mí, hijo que está en la fe, Onésimo, a quien he engendrado en mis cadenas. En otras palabras, gracias al testimonio de Pablo, sin embargo, hacia este esclavo de Colosas, a pesar de que está en prisión, de alguna manera pudo transmitir el evangelio a este Onésimo. Ahora, versículo 11. Pablo dice que este hombre en el pasado fue inútil. Bueno, ¿por qué? Porque había huido de su lugar de servicio y también, sin duda, había robado algo de Filemón. Pero ahora, desde que se ha salvado, se ha convertido en un creyente que es ahora útil para mí y para ti. Es lo que la salvación hace a las personas. Versículo 12, a quien he enviado. De nuevo. Por lo tanto, recíbelo, es decir, mi propio corazón o mi ser más íntimo. Versículo 13, a quien, aún hablando sobre el esclavo Onésimo, a quien me hubiera gustado retener conmigo, para que en tu lugar me hubiera ministrado en las cadenas del Evangelio. Pero en el versículo 14 Pablo dice, sin tu acuerdo, es decir, sin tu consentimiento, no haría nada para que tus beneficios no fueran de manera voluntaria. Está bien, no como un sirviente o esclavo, sino por encima de un sirviente, que no ahora como un sirviente, sino por encima de un sirviente, que un hermano es un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más son ellos, tanto en la carne como en el Señor. Luego, bajando al versículo 18, Pablo dice, si te ha hecho daño, seguros que lo hizo. Juramento, que debías por lo que él pudo haber robado. Pablo dice, pon eso a mi cuenta. Y así estas dos personas, el amo y su esclavo, son reunidas. De nuevo, en los lazos del amor, debido al trabajo intercesor, por supuesto, del apóstol Pablo. Pero creo que cuando vuelves a Efesios capítulo 6, si quieres lo verás, a pesar de que ya no estamos bajo la economía de la esclavitud, todavía estamos, donde sea que estemos en este mundo. En el lugar de trabajo tenemos a los amos y tenemos a los asalariados, y son las mismas circunstancias realmente, como lo era. Entonces, y ese es un creyente que es un propietario, él es el jefe sobre las personas. Él debería reflexionar constantemente su cristianismo. Él debería reflejar su amor por el Señor, así como el amor por las personas que están bajo su mando.
Está bien. Ahora entonces el versículo 8. Versículo 8 de Efesios 6. Sabiendo que todo lo bueno que cualquier hombre haga, eso mismo recibirá del Señor, ya sea que esclavo o libre. Y nuevamente las Escrituras dicen otra vez que Dios no hace acepción de personas. A Dios no le impresiona si un hombre está por encima de 1000 personas, más que un siervo que es creyente, porque en Cristo tenemos esa unidad. Está bien, ahora entonces el versículo 9, él dice, y amos, como quieras usarlo en nuestro lenguaje actual, hagan lo mismo con ellos, siendo pacientes, amenazando. Sé que no puedo evitarlo cada vez que leo un versículo como este, cuando los fabricantes de automóviles japoneses llevaban nuestras empresas estadounidenses a la lona. Estaban limpiando el terreno con nuestros fabricantes de automóviles estadounidenses, vendiendo autos japoneses como locos, mejorándolos y todo lo demás. ¿Y qué tuvieron que finalmente despertar y darse cuenta nuestros gerentes estadounidenses? Que, oye, tienes que escuchar a ese tipo en la línea de ensamblaje. Tienes que escuchar cuando él tiene críticas. Tienes que escucharlo cuando dice, oye, sé cómo podemos hacerlo mejor, porque eso es lo que los japoneses habían estado haciendo. Sí, nuestra gerencia, General Motors y Ford, enviaron personal a Japón para observar a los japoneses, y esto los dejó atónitos. Oye, la gerencia baja y escucha a la gente en la línea de ensamblaje. No podían comprender eso. Tuvieron que aprender la lección y después de finalmente regresar y escuchar a esas personas, y ahora sabemos que lo hacen, finalmente comenzaron a subir de nuevo en la escalera de su negocio. Ve, la Biblia está muy por delante de ellos. La Biblia está muy por delante de ellos. Dios ya está aquí diciendo, amos, sean pacientes con sus trabajadores. Escúchalos. Son seres humanos igual que tú. Y así Él dice, no los amenaces, sabiendo que su amo también está siempre en el cielo y que con Él no hay favoritismos. Y así la lección se mantiene vigente hasta nuestros días, cuando un gerente corporativo o un dueño de un negocio, sea cual sea el caso, y tiene personas a su cargo, especialmente, por supuesto, si es un creyente y trata a sus hombres como Dios lo trata a él, va a tener éxito. Él va a tener una fuerza laboral feliz. He conocido un par de pequeñas empresas donde la mayoría de sus empleados eran cristianos. Los dueños eran cristianos y no tenían problemas laborales. Tenían excelentes registros de producción. Porque es muy cierto, lo que Dios ha mandado va a funcionar. Y así el versículo 9 nuevamente, amos, hagan lo mismo con ellos, siendo pacientes, sin amenazar. No trates de gobernar con mano de hierro, sino muestra nuevamente amor y respeto, porque también sepan que su amo está en el cielo. No hay nada favoritismos con él. A Dios no le importa si un hombre es multimillonario o si apenas gana lo suficiente para vivir. No hace diferencia a Dios. Porque una vez que entramos como miembros del cuerpo de Cristo, todos vamos a disfrutar de las riquezas de la gloria. Todos somos parte de... Gracias por acompañarnos en la Biblia con Les Felden. A través de la Biblia, Ministerio de Socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. O llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, audio, casete y cinta de video. Asegúrate de sintonizar en A través de la Biblia.